Ahora, ¿qué pasa con la eh, cuadrática? Tenemos la recta y acá tengo el término cuadrático con el valor 0. En el momento en que yo cambie en el valor 0, fíjese que la recta se va a curvar y va a aparecer la famosa parábola que ustedes ya deberían ir conociendo más o menos bien. ¿Ya? Entonces, quiero que vayamos viendo qué es lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, la función más fácil de ver, vamos a borrar esto, vamos a borrar todo. La primera función cuadrática de todas es, aquí, f de x es igual a x cuadrado. Tenemos x cuadrado. Entonces, ¿cómo yo llego a esa figurita? Se supone que ustedes deberían aquí hacer su tabla de x, bueno, f de x, el número que van a meter acá y el x cuadrado. Entonces, si ustedes dicen 0, me va a dar 0, 1 va a ser 1, 2 va a ser 4, 3, 9, 4, 16, y así pueden seguir todo lo que ustedes quieran. Entonces, fíjense cómo se va cumpliendo esto. 0 está con 0, 1 con 1, 2 está con 4, 4 allá arriba con 16. Pasa exactamente lo mismo con los negativos por culpa del cuadrático. El cuadrático siempre elimina el negativo en la función. Entonces, si tenemos menos 1, me va a dar 1, menos 1, 1, menos 2, 4, menos 2, 4, y menos 3, 9. Menos 3, acá arriba, 9. Entonces, nosotros podemos hacer la tabulación de datos igual como lo hacíamos en la función lineal y nos va a ir dando esta curva que es la famosa parábola. Cosas importantes sobre la función cuadrática. Primero, el dame un segundo, sí. Un poquito de... Ya. Entonces, cosa importante de la función cuadrática. Hay que ir viendo qué es lo que pasa con el A, B y C. Entonces, yo la función la puedo estudiar de varias formas y la primera, como les decía, y la más fácil es que tuviéramos primero a ese x cuadrado le voy a poner una a, o sea, lo voy a multiplicar. Entonces, tengo superpuesta. Usa la misma. G de x para x cuadrado. De ahí sí. Ya, entonces, lo que está en morado es la función original. X cuadrado simplemente. Y quiero que vayan entendiendo qué es lo que pasa. Cuando yo a ese x le agrego un término numérico al lado, un factor numérico, acá está en 1, o sea, el 1 no vale nada, queda exactamente igual. Yo puedo ir variando esto y puedo multiplicarlo por un número más grande o por un número más pequeño. Y la parábola va a ir cambiando, dependiendo del valor. Entonces,
quiero que se fijen cómo va cambiando. Primero, si el número es más grande, la parábola se va a ir enflaqueciendo, por así decirlo, siendo más angosta. ¿Por qué pasa esto? Porque como el 5 multiplica al término cuadrático, por ejemplo, 1 al cuadrado es 1, y al multiplicarse por 5 va directamente a 5. Entonces, cuando estaba originalmente en x cuadrado solamente, lo teníamos acá en 1, pero como lo multiplicamos por 5, ese punto tiene que subir acá al multiplicado por 5. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el 2? El 2 al cuadrado es 4, acá 4, pero como lo multiplico por 5, tiene que subir al 20, hacia arriba. Entonces, por eso la parábola se va enflaqueciendo, porque al multiplicarlo por un número más grande, todos los puntos empiezan a subir más rápido por culpa de ese 5. Ahora, si es un número entre más grande, más flaquita va a ser esa parábola. Ahora, ¿qué pasa si yo bajo del 1? Por ejemplo, en 0,8, por ejemplo, 0,4. Ahora tengo un valor de 0,4. Eso sería, por ejemplo, si no lo entienden como 0,4, también lo pueden entender como 4 partido 10. Entonces, todos mis valores, yo los tengo que multiplicar por 4, dividirlo por 10 o directamente multiplicarlo por 0,4, como usted quiera. Y lo que pasa es que los valores de acá, como lo estoy multiplicando por un número menor, bajan. Por ejemplo, en el 2, 2 al cuadrado es 4, y 4 por 4 partido 10 es igual a 16 partido 10, y eso es igual a 1,6. Entonces el 2 va aquí, a ese puntito de ahí, que es exactamente el 1,6. Pasa lo mismo con absolutamente todos, tanto positivos como negativos. Ahora, si lo hago más pequeño este valor, por ejemplo, lo más pequeño que podría llegar es 0,1. Fíjense que se abre aún más la gráfica, y ahí estaríamos multiplicando 0,1 sería 1 partido 10. 1 partido 10. Entonces, fíjese qué pasa con el 2. El 2 al cuadrado es 4, y 4 por 0,1, o 1 partido 10, es 0,4, y baja aquí al 0,4 que está justo acá. Por ejemplo, acá el que estaría recién en... No alcanza a pasar por 0,1, pero la idea es esa. Si está entre 0 y 1 el número, por ejemplo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, la parábola se abre. Ahora, si llega a volverse negativo, fíjese que la parábola se va a dar vuelta hacia abajo. Y ocurren los mismos efectos. Si está entre 0 y 1, se abre la parábola, pero vuelta hacia abajo. Si es mayor a 1, se empieza a enflaquecer la parábola de la original, en comparación a la original. ¿Ya? Esas son cosas que uno debería ir teniendo en mente. Ahora eso le va a servir cuando ya vaya manejando bien la cuadrática y la tenga que ir analizando. Ahora, nosotros tenemos varios puntos importantes en lo que es una función cuadrática. Tenemos varios puntos importantes para trabajar una cuadrática. Entre ellos tenemos, primero, el intercepto. ¿Quién es el intercepto? Al igual que la lineal, vendría siendo el término que no tiene x. ¿Ya? Entonces en el a más b, ax cuadrado más bx más c sería viniendo a ser el c. ¿Ya? Intercepto
C. Recuerde que acá estamos todos los rato trabajando con el AX cuadrado más BX más C. Siempre trabajamos con eso. Entonces el intercepto es C. Y este indica dónde va a acostar el eje Y. ¿Por qué es importante? Porque nos da al tiro un punto que graficar instantáneamente sin hacer ningún cálculo. Sabemos al tiro que va a pasar por C. Después tenemos las raíces. Las raíces son x1 y x2. Son las soluciones de la ecuación que representa la función. Que representan a la función. Y son las que cortan el eje X. ¿Ya? Y finalmente tenemos el vértice. Y el vértice nos indica el punto máximo o mínimo de la función, dependiendo si la parábola va hacia arriba o hacia abajo. Y es el punto de simetría de la parábola. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas tenemos que ir estudiando de la función cuadrática. Ahora, ¿cómo lo hacemos esto? Por ejemplo, yo tengo aquí, voy a borrar estas funciones. Borrar, borrar, borrar. Entonces, f de x es igual a x cuadrado más 18 11x más 18. Ya, sí, creo que todavía no vean la función. Tenemos esa función. F de x igual a x cuadrado más 11x más 18. Entonces, si se fijan, lo primero que yo les puedo mostrar acá es que la parábola está cruzando por el intercepto. El intercepto en este caso es 18 y vean cómo cruza por el 18. También tenemos, entonces acá tenemos listo el intercepto. Ahora, ¿quiénes son las raíces? Las raíces son las soluciones de la ecuación que representa la función y son los que cortan el eje X. Entonces, las funciones son siempre, o sea, las raíces son siempre importantes de sacar. Entonces tenemos acá x cuadrado más 11x más 18. Y eso yo lo quiero factorizar. ¿Ya? Yo siempre voy a intentar factorizar una función cuadrática. Porque la otra opción de calcular soluciones es la fórmula, y la fórmula es lo que siempre tiene que dejar como última opción, último recurso a la hora de enfrentarse a una cuadrática. Porque toma mucho tiempo, porque son hartos cálculos y puede siempre equivocarse. Lo ideal es que usted intente solucionar siempre las cuadráticas con una factorización. Entonces yo acá me pregunto, ¿qué par de números me da 18 multiplicado y 11 sumado? ¿Qué par de números multiplican 18? Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar, bueno, 18 tenemos 3 por 6, tenemos 2 por 9 y tenemos 1 por 18. Son mis tres parejas de números que me dan 18. ¿Me falta alguno que dé 18? No, son esas tres solamente. Entonces yo
siempre busco entre los factores del intercepto, el último número, el 18. Siempre busco las parejas y entre eso digo ya, entonces, ¿cuál de estos, sumando o restando, me da 11? Entonces ahí yo veo y digo, ah, ya, entonces más 2 y más 9. Siempre me tengo que fijar en los signos. Si me está dando 11 positivo, tengo que hacer que la suma o la resta de ellos me dé 11 positivo. Y acá la única forma de que dé 11 positivo es con 9 positivos y 2 positivos. Esa es la factorización, pero ellos no son las soluciones. Recuerde que siempre tiene que hacer el paso final de decir que x más 2 es igual a 0 y x más 9 es igual a 0. Y ahí despeja la x y ahí ustedes simplemente a veces dicen, ah, entonces le cambio el signo. No siempre es simplemente un cambio de signo. Pero en este caso, sí. X va a ser igual, x1 va a ser igual a menos 2 y x2 va a ser igual a menos 9. ¿Ya? La gente de cuarto medio ya debería estar más que sabido esta cosa. Se le ha pasado como 3 años seguidos. Entonces, tengo esos dos puntos que son las raíces de la función, x1 y x2, menos 2 y menos 9. Y yo me fijo en la función, ahora sí se las puedo mostrar, que efectivamente los números están acá, menos 2 y ese es menos 9. Entonces, fíjese bien cómo yo tengo acá mi función. Con 3 puntos yo la puedo graficar. El intercepto y mis dos raíces. En este caso yo no puedo tirar nunca una recta en una función cuadrática porque es imposible, nunca le va a chuntar al 18, al 2 y al 9 en una recta. Tiene que ser una parábola. Siempre que tenga un x cuadrado usted piensa en una parábola y tiene que hacerlos calzar. Ahora, la última información importante es saber quién es este punto de acá, este x, y, que va a venir siendo ¿cómo se llama? El vértice. La gracia del vértice es que siempre corta a la mitad la parábola y hace un espejo entre sus dos partes. Siempre. Aparte que nos indica exactamente el punto mínimo en este caso o máximo si la parábola estuviera al revés. ¿Ya? Entonces, finalmente nos va quedando el vértice. Voy a borrar todo esto. Entonces, el vértice de una parábola se puede calcular de varias formas, pero la mejor es recordando lo siguiente. Como el vértice tiene que estar siempre a la mitad, ya. El vértice siempre tiene que estar al medio de las dos soluciones. Por lo tanto, Bx, que lo voy a llamar al vértice en X, siempre tiene que estar en el punto medio de las raíces. Entonces yo siempre puedo decir que va a ser x1 más x2 dividido 2. Entonces, en este caso, si yo hiciera eso, yo tenía que en este caso x1 y bx vendría siendo menos 2 más menos 9 paréntesis dividido 2, y eso sería menos 11 dividido 2 y eso sería menos 6.5. Entonces en menos 5.5. Ahí sí, 5.5. Ahí tendría justo mi vértice. Entonces yo sé aquí que está
en menos 5.5. Yo sé que aquí está 5. Y 5.5 debe estar aproximadamente por acá. ¿Ya? Menos 5,5. Ese es el vértice en X. Ahora, el BI, la forma de encontrar el BI es teniendo BX. Si yo ya conozco BX, entonces BI siempre va a ser probar en la función el BX. Entonces, si mi función, en este caso, era x cuadrado más 11x más 18, yo tendría que probar ya menos 5,5 al cuadrado, ahí elevado a 2, más 11 por menos 5,5 más 18, ¿ya? Entonces, yo tendría que hacer ese cálculo y llego a la respuesta, pero hay una segunda opción de esto. Ahora no lo hago porque me da un poquito flojera. Bueno, ya mejor lo hago para que después no llore. Entonces, 5,5 al cuadrado es 30,25. 30,25. 30,25. 11 por 5,5 es menos 60,5 por el negativo y más 18. Finalmente, eso me queda igual a 30,25 menos 60,5 más 18 y me queda menos 12,25. ¿Ya? Esa es la forma lógica de encontrar el vértice. Entonces, el vértice en X se saca encontrando el punto medio de las raíces de la función. Punto. Y el vértice en Y se saca colocando el se saca, o bueno, se calcula probando en la función el valor de el vértice en X. Ahora, si usted hace este proceso de forma general para un valor X1 y X2, va a llegar a dos formulitas que son las que la gente usualmente conoce y usa, que dice que Bx es igual a menos B partido A y BI va a ser igual a 4AC menos B elevado a 2, eso en paréntesis, dividido 4A, si no me equivoco. Dejen verificar. 4A, sí, 4A. Entonces, esas dos fórmulas siempre... acá es 2A, perdón. Aquí es 2A.
Menos b partido 2a. Entonces, esas siempre van a funcionar. Fíjense que va a salir exactamente igual los valores que calculamos. Si yo pongo acá menos b, b era 11, entonces menos 11 dividido 2, y eso es menos 5,5. Y en el otro caso vendría siendo 4ac, sería 4 por a, que vale 1, por c, que vale 18, menos b cuadrado, es 11 al cuadrado, 121, y todo eso va a ser dividido 4. Entonces, 4 por 18 es 72, y 72 menos 121 es menos 49 dividido 4, y eso es exactamente menos 12,25. ¿Ya? Entonces, tenemos, para estudiar una función cuadrática, usted siempre tiene que manejar estos puntos. El vértice en el intercepto, que viene siendo C, intercepto, las raíces, que son las soluciones, esa y esa, y el vértice, que es el punto de mínimo o máximo de la parábola. Fíjese que acá está justo en el menos 12,25, como habíamos calculado, y acá hacia arriba está en el menos 5,5. Ya, chicos, próxima clase vamos a ir haciendo ejercicios de cómo ir graficando distintas parábolas de esta misma forma. Calculamos intercepto, bueno, no hay nada que calcular, colocamos el intercepto, las dos soluciones, y calculamos el vértice y tenemos nuestra parábola a la perfección. Entonces, usualmente lo que uno hace, una función, pizarra, uno no tiene un gráfico hermoso como el que tenía ahí atrás, sino que uno dice ya, tengo mi gráfico, coloco el intercepto, que era 18, coloco mis dos soluciones, que eran menos 2 y menos 9, y coloco el vértice que me había dado menos 5,5, y por acá abajo el menos 12,25. Entonces, el vértice es el único que tiene que hacer con más cuidado, porque es un punto que está afuera de los ejes. Ese es el vértice. Y colocamos nuestra función que pase por S, por S, por S y por S. Y ahí tenemos todos nuestros puntos de una función cuadrática, todos los puntos importantes al menos. Ya eso siempre van casi fijos dentro de un ejercicio. ¿Ya? Y ese es como el boceto que usted tiene que hacer en una prueba en la PSU, porque le van a hacer ya. Usted tiene tal parábola, ¿cuál de la alternativa es el gráfico más parecido? Le ponen una así, otra así, otra por el otro lado, y usted tiene que marcar cuál se parece más. Entonces usted hace un boceto rápido. Punto, 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 parábola. Ya, chicos, eso ha sido la clase de hoy. Retomamos la próxima semana. Que lata que no haya venido más gente, pero bueno. Recuerden que mañana empezamos con el preu, como a las 5 de la tarde más o menos. Ahí voy a estar revisando la hora exacta por el Classroom. Eso. Cuídense, chicos, que estén bien. Chao, chao.